En hebreo, no siempre escribían los sonidos de las vocales, por lo que al escribir el nombre de Dios, usaban solo las letras Yahvé. Es como escribir un mensaje de texto sin vocales. Este nombre Yahvé es muy importante porque es el nombre especial de Dios. ¿Dónde encontramos a Yahvé en la Biblia? Está de hecho en el Antiguo Testamento, pero hay un pasaje que se destaca en el libro de Éxodo 3, 14. Dios está hablando con Moisés desde una zarza ardiente, un arbusto que está en llamas pero no se consume, y Moisés pregunta a Dios cuál es su nombre. Dios responde: Yo soy el que soy. En hebreo, esto es como decir: Yo soy Yahvé. No era solo un nombre, era una declaración sobre quién es Dios. Pero no termina ahí. Yahvé no es solo una etiqueta, es un nombre rico en historia, carácter y promesas. Desde ser un recordatorio de la presencia constante de Dios hasta simbolizar su naturaleza inmutable, cada aspecto de este nombre abre una nueva capa de entendimiento. Entonces, ¿cuáles son esas 10 cosas que Yahvé significa y cómo puede profundizar su apreciación por ese nombre? 10 cosas que Yahvé significa. ¿Alguna vez te has preguntado qué exactamente significa Yahvé? ¿Sabías que el nombre Yahvé nos dice al menos 10 cosas diferentes sobre Dios? Vamos a explorarlas. Número 1. Yahvé significa un Dios sin principio. Cuando hablamos de Yahvé, una de las cosas más intrigantes es la idea de que Dios no tiene principio. Es un concepto que puede hacer que tu cabeza gire un poco. Piensa en esto. Todo lo que conocemos tiene un comienzo, ¿verdad? Pero con Dios es una historia totalmente diferente. Imagina esto. Todo niño, en algún momento, hace esa gran pregunta: ¿quién creó a Dios? Es como cuando estás mirando al cielo nocturno, preguntándote hasta dónde se extienden las estrellas. La respuesta, sin embargo, es simple: nadie creó a Dios. Dios simplemente es, y siempre ha sido, sin principio. Esto está en verdad arraigado profundamente en la Biblia. Toma el propio nombre Yahvé, que significa yo soy. No es solo un nombre, es una declaración de existencia, refiriéndose a Éxodo 3, 14. Cuando Moisés pregunta a Dios quién es Él, Dios dice: yo soy el que soy. No es solo sobre estar presente ahora, es sobre haber estado siempre allí. Es como si Dios estuviera diciendo: yo soy aquel que siempre ha estado por ahí, antes de cualquier cosa que conozcas. ¿Cómo podemos entender esto? Pensemos en una historia de la Biblia, la historia de la creación. Recuerda la historia de la creación en Génesis. La Biblia comienza con: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1, 1. Nota algo. Dios ya estaba allí, justo en el inicio, haciendo la creación. Él no fue creado, Él era el creador. Todo lo que vemos, tocamos y conocemos comenzó con Él. Él estaba allí antes de que se formaran las montañas, antes de que se llenaran los océanos y aún antes de que la primera luz rompiera la oscuridad. Aquí hay otro ángulo. En el libro de Juan encontramos un versículo que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 1. Ese Verbo es otro nombre para Jesús, mostrando que Él, parte de Dios, existía desde el inicio también. Es como un álbum de familia que comienza con un antepasado que siempre ha estado ahí, inalterado y siempre presente. ¿Por qué esto importa para nosotros? No es solo sobre entender la naturaleza de Dios, es sobre el confort y reverencia que eso trae. Imagina tener a alguien en tu vida que siempre ha estado ahí y siempre estará. No hay un antes de ellos. Son una presencia constante e inmutable. Esto es bastante reconfortante, ¿no? En un mundo donde todo tiene un principio y un fin, Yahvé se destaca como la constante eterna. Esto no es solo sobre historia o teología, es sobre el núcleo de nuestro entendimiento de quién es Dios. Se trata de saber que el Dios con quien hablamos, oramos y confiamos, no está limitado por las mismas reglas de tiempo y existencia que nosotros. Él está más allá de eso, es mayor que eso. Entonces, cuando decimos que Dios no tiene principio, no es solo una declaración sobre el tiempo, es sobre la esencia de la naturaleza de Dios, eterno, no creado, siempre existiendo. Es un recordatorio de que, no importa qué cambios enfrentemos en la vida,
cuántos comienzos y finales giren a nuestro alrededor, hay una constante en el universo. Yahvé, aquel que simplemente es, siempre ha sido y siempre será. Número 2. Yahvé significa Dios sin fin. Imagina por un momento un mundo donde todo tiene un principio y un fin. Todo a nuestro alrededor, árboles, animales, incluso nosotros los humanos, comienza en algún punto y eventualmente desaparece. Pero hay alguien que rompe esa regla, alguien que siempre ha estado por ahí y siempre estará. Sí, lo adivinaste, estamos hablando de Dios, específicamente el nombre Yahvé. Ahora Yahvé es un nombre único, tiene un significado profundo. Dios nunca acaba. Esto puede sonar un poco desconcertante, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede nunca haber tenido un principio o un fin? Bueno, eso es lo que hace a Dios quien Él es. La idea es bellamente resumida en una cita. Dios nunca terminará. Si Él no vino a ser, Él no puede dejar de ser, porque Él es el ser. En términos simples, Dios es la existencia misma. Él es como la constante última en un mundo en constante cambio. ¿Cómo se presenta Dios? Vamos a sumergirnos en una historia bíblica que realmente trae esto a la vida. Los israelitas, el pueblo elegido de Dios, están atrapados en la esclavitud en Egipto, enfrentando una vida de trabajo duro y sufrimiento. Claman por ayuda y ¿quién los oye? Yahvé, por supuesto. Esto importa porque muestra que Dios está siempre ahí, siempre escuchando y siempre cuidando. Él no apareció solo cuando las cosas se pusieron difíciles. Él estaba con su pueblo todo el tiempo, a través de las generaciones. Entonces, Moisés entra en escena, un héroe improbable, paseando por el desierto cuando se encuentra con una zarza ardiente. La declaración «Yo soy quien soy» es la manera de Dios de decir que Él siempre ha estado aquí y siempre estará. Él no fue creado. Él no comenzó a existir en un bello día soleado en Egipto. Él ha estado por ahí para siempre. Entonces, Moisés vuelve a Egipto con una misión de un Dios eterno. Él enfrenta al faraón, exigiendo la liberación de los israelitas. Fue difícil, pero él tenía a Yahvé a su lado, el Dios que no tiene un botón de apagado. La historia se desarrolla con plagas, un mar que se abre, y finalmente, la libertad para los israelitas. A lo largo de todo, Yahvé está allí, guiando, proveyendo y probando que Él no va a ningún lugar. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, es bastante reconfortante saber que en un mundo donde todo parece temporal, conocer a Yahvé significa conocer a alguien que es el exacto opuesto. Él es como la estrella del norte en el cielo nocturno, siempre ahí, inalterado, guiándonos a través de los desafíos de la vida. Entonces, cuando la vida se pone difícil, cuando las cosas parecen estar terminando o cambiando demasiado rápido, recuerda a Yahvé. Él es como el ancla definitiva, manteniéndose firme en las tormentas más severas. ¿No es increíble pensar que, en nuestras vidas en constante cambio, podemos apoyarnos en alguien que ha estado ahí para siempre? Esa es la belleza de Yahvé, el Dios que nunca termina, aquel que es, que fue y que ha de venir según está en Apocalipsis 1, verso 8. En la gran historia de la vida, con todas sus reviravoltas, Yahvé se destaca como el protagonista atemporal, la presencia incesante. Él no es solo un personaje de historias antiguas, es el autor continuo de una historia eterna, en la cual todos nosotros tenemos un papel. El nombre Yahvé no es solo un título, es una promesa de que, no importa qué, Dios está y siempre estará ahí. Ahora, ¿no es eso algo por lo que vale la pena aferrarse? Número 3. Yahvé es la realidad absoluta. Cuando hablamos de Yahvé, estamos sumergiéndonos profundamente en la idea de que Dios es la realidad absoluta. Piensa en esto. ¿Qué significa ser la realidad absoluta? Es como decir que Dios es el último, el principio y el fin de todo. Nada existía antes de Él, y nada existe fuera de Él, a menos que Él decida que debería. La Biblia dice que al principio, antes de cualquier cosa que conozcamos existir, había Dios. Esto está bellamente capturado en Génesis 1, verso 1. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Imagina esto, nada más que Dios, y entonces, con una palabra,
todo lo que conocemos pasa a existir. ¿No te sorprende eso? ¿Por qué es importante para nosotros? Es porque, si Dios es la realidad absoluta, entonces todo lo demás, nuestras vidas, nuestras alegrías, nuestras luchas, encuentra sentido en relación a Él. Es como si todos fuéramos personajes en una historia que Él está escribiendo. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo tu vida encaja en ese panorama mayor? Tomemos a los israelitas en Egipto, por ejemplo. Estaban sufriendo, clamando por ayuda. Dios no solo los oyó, Él tenía un plan para rescatarlos porque Él controla todo. La realidad de ellos, sus luchas y sus esperanzas, estaban todas en sus manos. Dios, como la realidad absoluta, nos da una sensación de seguridad y propósito. Cuando enfrentamos tiempos difíciles o cuando estamos abrumados por el caos del mundo, recordar que Dios es la realidad absoluta puede ser transformador. Es como saber que hay una roca sólida bajo nuestros pies, incluso cuando todo lo demás parece arena movediza. Así, Yahvé, yo soy, no es solo un nombre, es una declaración de la realidad inmutable y abarcadora de Dios. Todo lo que existe, desde las estrellas en el cielo hasta los deseos más profundos de nuestros corazones, existe porque Él así lo desea. ¿No es reconfortante saber que el Dios que dijo, haya luz, y hubo luz, es el mismo Dios que nos conoce, y nuestro mundo por dentro y por fuera? Por lo tanto, cuando hablamos de Yahvé como la realidad absoluta, estamos diciendo que Dios es la fundación de todo. Él no es solo parte de la historia, Él es el autor. Cada momento, cada evento, cada respiración que damos, forma parte de su realidad eterna e inmutable. Número 4. Dios independiente. Cuando hablamos de Dios siendo Yahvé o yo soy, estamos tocando en algo increíble sobre quién es Él. Piensa en esto. ¿Alguna vez necesitaste la ayuda de alguien para descubrir algo, o dependiste de algo para pasar el día? Todos nosotros hemos pasado por eso, ¿verdad? Pero Dios, como Yahvé, es completamente diferente. Él es totalmente independiente. Esto significa que Él no necesita de nadie ni de nada más para existir, para ser sostenido o para ser guiado. Maná del cielo. Recuerda la historia de Dios proveyendo maná a los israelitas en el desierto, encontrada en el libro de Éxodo, especialmente en el capítulo 16. Los israelitas acababan de escapar de Egipto, donde eran esclavos. Están en medio de un desierto, sin supermercados, sin granjas, nada. Comenzaron a preocuparse por lo que iban a comer. Incluso comenzaron a desear estar de vuelta en Egipto, porque, a pesar de ser esclavos, al menos tenían comida allí. Pero aquí es donde Yahvé, nuestro Dios independiente, entra en escena. Él le dice a Moisés que hará llover pan del cielo para ellos, y hace exactamente eso. Cada mañana, cuando el rocío se evaporaba, había esta sustancia escamosa en el suelo. Los israelitas la llamaban maná, que básicamente significa ¿qué es esto?, porque no tenían idea de qué era. Pero era Dios proveyendo alimento directamente, sin necesidad de granjas, lluvia o cualquier ayuda humana. Así como eso, Él mostró que no depende del orden natural de las cosas a las que estamos acostumbrados. En Éxodo 16, verso 15, cuando los israelitas vieron esto, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto?, porque no sabían lo que era. Moisés les dijo, es el pan que el Señor les ha dado para comer. Mira, Dios no necesitaba un campo o de manos humanas para crear ese alimento. Él simplemente lo hizo suceder porque Él es Yahvé, totalmente independiente. Esta historia es un ejemplo perfecto de cómo Dios no depende de nada ni de nadie. Él no necesitó consultar a un equipo de expertos ni seguir una receta. Simplemente decidió proveer y sucedió. Ese es un nivel de independencia difícil, hasta de imaginar. ¿Por qué esto importa para nosotros? Bueno, piensa en las veces en que sientes que todo depende de ti, o estás preocupado porque necesitas algo o a alguien. Recordar que Dios es Yahvé, el independiente, puede ser realmente reconfortante. Significa que, cuando todo lo demás es incierto, cuando no estás seguro de en quién confiar, Dios es siempre el constante, autosuficiente. Además,
Que Dios sea independiente significa que su amor y cuidado por nosotros son elecciones que Él hace, no porque Él nos necesite, sino porque Él quiere estar con nosotros. Eso es algo especial, ¿no? Es como tener un amigo que no está contigo porque necesita algo de ti, sino simplemente porque disfruta de tu compañía. Así, Yahvé, como el nombre de un Dios independiente, no es solo un hecho interesante, es un recordatorio de que, en un mundo donde todo parece interconectado y dependiente, existe Dios, inmutable, autosuficiente y siempre presente. Cuando decimos Yahvé, estamos reconociendo que Dios es completamente independiente. Él no necesita de nada para existir o hacer lo que hace. La historia del maná en el desierto es un ejemplo poderoso de esto. Él provee para su pueblo por su propia voluntad y poder, sin depender de procesos naturales. Este entendimiento de Dios puede traer una profunda sensación de seguridad y admiración, sabiendo que el Dios que cuida de nosotros está por encima de todas las necesidades y limitaciones. ¿No es increíble pensar en un Dios que es completamente autosuficiente, pero elige involucrarse en nuestras vidas? Número 5. Yahvé significa dependencia de Dios. Cuando hablamos de Yahvé, un aspecto fascinante es cómo señala nuestra completa dependencia de Dios. Te puedes preguntar, ¿cómo nos dice este nombre que todo depende de Dios? Vamos a desglosarlo un poco. Yahvé nos recuerda que Dios es autoexistente, no necesitando nada ni a nadie para existir o ser quien Él es. Pero, ¿qué hay de nosotros y todo a nuestro alrededor? La verdad es que todo lo que existe necesita de Dios, como una pintura depende del pintor o una historia del narrador. Todo en el universo depende de Dios. No es solo que Dios hizo todo hace mucho tiempo, es que Él mantiene todo funcionando en cada momento único. Imagina si Dios decidiera dejar de pensar en el universo por solo un segundo. Sería como desenchufar un ventilador. Todo simplemente se detendría. La provisión de Dios para Elías es bellamente ilustrada en una historia bien conocida de la Biblia sobre Elías en 1 Reyes 17. Aquí está lo que sucedió. Dios le dice a Elías que se esconda cerca de un arroyo durante un periodo de severa sequía y hambre. Elías podría haber preguntado, ¿por qué un arroyo? ¿Por qué no en algún lugar con más recursos? Pero él simplemente va, y adivina qué. Cuervos, sí, pájaros, traen comida para él todos los días y él bebe del arroyo, un pequeño torrente. Es bastante increíble, ¿verdad? Pero entonces el arroyo se seca. Elías podría haber entrado en pánico, pero Dios tenía un plan. Le dice a Elías que vaya hasta una viuda en Sarepta, y allí Dios milagrosamente provee comida para Elías, la viuda y su hijo, a través de un suministro inagotable de harina y aceite. Esta historia no es solo sobre milagros, es una poderosa demostración de dependencia de Dios. La vida de Elías dependía de la provisión de Dios. La viuda y su hijo también se encontraron totalmente dependientes de Dios para su pan diario. Esto es Yahvé en acción, Dios mostrando que Él es el Yo Soy, aquel que sustenta y provee. Piensa en esto, ¿nuestra situación no es similar? Tal vez no tengamos cuervos trayendo comida, pero no somos igual de dependientes de Dios para todo. Nuestro próximo aliento, la comida en nuestra mesa, el techo sobre nuestras cabezas, ¿no es todo por causa de su gracia y provisión? El nombre Yahvé nos invita a entrar en esa realidad de dependencia. No se trata de ser impotentes, se trata de reconocer la verdadera fuente de nuestra fuerza, sustento y vida. Es sobre reconocer que, como Elías, nuestras vidas están en las manos de Dios. Esta realización puede ser al mismo tiempo humillante y liberadora. Humillante porque muestra nuestras limitaciones, pero liberadora porque nos asegura que estamos cuidados por un Dios que está siempre presente, siempre el Yo Soy. En el Nuevo Testamento, recuerda lo que Jesús dijo en Mateo 6, verso 26. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Esto es Yahvé en el Nuevo Testamento, mostrando que nuestra dependencia de Dios no es algo a temer, sino a abrazar. Es un recordatorio de que somos valorados y cuidados por un Dios que es para siempre Yo Soy. Entonces,
Cuando pensemos en Yahvé, recordemos que no es solo un nombre, es una declaración de quién es Dios y un recordatorio amable de nuestro lugar en sus manos. Todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Él y es sostenido por Él. Es reconfortante saber que el Dios que se llama Yo Soy es el mismo Dios que cuida de nosotros en todo momento. Número 6. Yahvé significa que no hay comparación con Dios. Cuando hablamos de Yahvé, una de las cosas más únicas que implica es que no hay absolutamente ninguna comparación con Dios. Piensa en esto. Todo en nuestro universo, con todas sus maravillas y misterios, es como un pequeño punto cuando se coloca al lado de Dios. Es como comparar una sombra con algo sólido o un eco con un trueno retumbante. Elías versus los profetas de Baal. Imagina que hay un enfrentamiento dramático en el Monte Carmelo, descrito en 1 Reyes 18. Es el profeta Elías versus los profetas de Baal, un dios falso. El desafío es ver cuál dios puede encender un sacrificio con fuego del cielo. Los profetas de Baal van primero, invocando a su dios todo el día, bailando e incluso lastimándose para llamar su atención. Pero ¿qué sucede? Nada, ni un sonido, ni una chispa. Es como gritar en el vacío. Luego llega el turno de Elías, pero antes de comenzar, empapa su sacrificio con agua, haciendo humanamente imposible que se encienda. No solo está confiado, está haciendo una declaración. Luego Elías ora a Yahvé. ¿Y qué sucede a continuación? Fuego cae del cielo, consumiendo el sacrificio, la madera, las piedras, el suelo e incluso el agua. Es una exhibición impresionante de poder que no deja lugar a dudas. El Dios de Elías es real, presente e inigualable. En esta historia, Yahvé no solo está mostrándose, está ilustrando la enorme diferencia entre Él y todo lo demás que podríamos ser tentados a pensar que es poderoso o importante. Los profetas de Baal, con todos sus esfuerzos, no pudieron producir ni una sola chispa, mientras que el poder de Yahvé es abrumador e innegable. Esta historia nos dice algo crucial sobre Dios. No es solo otro ser entre muchos. Él está en una liga propia. La Biblia lo pone de esta manera en Isaías 40, verso 25. ¿A quién me compararéis, para que yo le sea igual?, dice el Santo. Esto significa que no hay comparación con Dios. Todo lo que admiramos en el mundo, incluso las maravillas naturales más inspiradoras o los logros humanos, son insignificantes en comparación con Yahvé. ¿Por qué esto importa? Esto importa porque no es solo sobre poder, es sobre perspectiva. Cuando entendemos que Yahvé significa que no hay comparación con Dios, eso cambia la manera como vemos todo lo demás. Nuestros problemas, nuestros desafíos, incluso nuestras mayores alegrías y logros, son vistos bajo una nueva luz. No es que ellos no importen, pero son parte de un cuadro mayor con Dios, como la figura central abrumadora. Entonces, cuando escuchas el nombre Yahvé, recuerda esto. Es un recordatorio de la naturaleza incomparable de Dios, su supremacía absoluta sobre todo lo demás que conocemos. Es un llamado para cambiar nuestro enfoque de lo temporal y lo trivial, y anclar nuestras vidas en la realidad de un Dios que está más allá de cualquier comparación. Número 7. Yahvé significa que Dios es constante. Cuando hablamos sobre Yahvé, una de las cosas más poderosas que nos dice es que Dios es constante. Es como tener ese amigo que siempre está ahí, llueva o haga sol, año tras año. Piensa en algo que nunca cambia, y es siempre lo mismo, incluso en las partes más amplias y vastas del universo. Así es Dios. Hay una gran línea en la Biblia, Hebreos 13, verso 8, que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y eternamente. Es como si estuviera diciendo: oye, ¿sabes cómo todo en la vida cambia? Bueno, hay algo que no cambia: Dios. ¿Por qué esto importa? Bueno, piénsalo. En un mundo donde todo está siempre cambiando, ¿no es reconfortante saber que hay algo o alguien que permanece igual? Vamos a sumergirnos en una historia de la Biblia que realmente trae esto a la vida. Refiriéndose a la historia de los israelitas, el pueblo elegido de Dios está huyendo de Egipto, donde fueron esclavizados, y de repente se enfrentan al Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército egipcio se acerca rápidamente. Momento de pánico, ¿verdad?
Pero aquí es donde la constancia de Dios entra en juego. Moisés, en apuros, sabe algo crucial. Él sabe que Dios es constante. Entonces le dice al pueblo en Éxodo 14, versos 13 y 14, «No teman, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les traerá hoy. El Señor peleará por ustedes, solo necesitan mantenerse tranquilos». Y adivina qué sucede. Dios abre el Mar Rojo, los israelitas pasan por tierra seca, y cuando los egipcios intentan seguir, el mar se cierra de nuevo. ¡Qué rescate dramático! ¿Por qué esta historia es importante? No es solo sobre una fuga milagrosa, es sobre cómo Dios muestra que Él es inalterable, incluso frente a un cambio terrible. Los israelitas estaban en una situación nueva y aterradora, pero Dios era el mismo Dios poderoso y protector de siempre. Él no se volvió algo diferente en su momento de necesidad. Él era, y es, constante. Dios no puede ser mejorado, no está volviéndose algo. Él es quien Él es. Esto es algo sorprendente, ¿verdad? En nuestras vidas siempre estamos esforzándonos por ser mejores, cambiar y crecer. Pero Dios, Él es la perfección en sí mismo. Él no necesita volverse algo, porque ya es todo lo que necesitamos. Y aquí hay algo más interesante. La constancia de Dios no es solo sobre poder y fuerza. También es sobre su amor y fidelidad inalterables. Es por las misericordias del Señor que no somos consumidos, porque sus misericordias no tienen fin, son renovadas todas las mañanas. Grande es tu fidelidad. Esto está en Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Es como si, todos los días, no importa lo que haya pasado ayer, el amor y la bondad de Dios estuvieran listos y esperando. Entonces, cuando decimos Yahvé, no estamos solo diciendo un nombre, estamos declarando que Dios es la constante última en nuestras vidas. Él no es influenciado por el tiempo, no es alterado por las circunstancias, no es modificado por el caos del universo. Él es el mismo Dios amoroso, poderoso y fiel que era cuando abrió el Mar Rojo, y Él será el mismo para siempre. En un mundo que está siempre en movimiento, donde nada permanece igual, ¿no es increíble saber que hay algo seguro y estable en lo que podemos contar? Eso es lo que Yahvé significa. Dios es constante, inalterable y siempre presente. No importa lo que la vida nos traiga, Él es el mismo. ¿Eso no es exactamente el tipo de seguridad que todos necesitamos? Número 8. Yahvé significa el estándar absoluto de verdad. Cuando hablamos de Yahvé, un nombre especial para Dios en la Biblia, estamos sumergiéndonos en algo realmente profundo. Yahvé no es solo un nombre, es como una ventana para entender quién es Dios. Un aspecto profundo de esto es que Yahvé, o Dios, es el estándar absoluto de verdad. Pero, ¿qué significa realmente esto? Imagina que estás jugando un juego, pero no hay libro de reglas. Sería un caos, ¿verdad? En la vida, muchos de nosotros buscamos un conjunto de reglas o una guía, algo que nos diga qué es verdadero, qué es correcto y qué es bello. A menudo recurrimos a diferentes lugares para estas respuestas. Libros de ciencia para los hechos, libros de derecho para lo que es correcto, y tal vez el arte o la naturaleza para lo que es bello. Pero cuando se trata de Dios, especialmente Yahvé, Él no necesita ninguno de esos libros. Él es el libro de reglas. Él es el estándar absoluto, el único que define la verdad, la bondad y la belleza. La historia del rey Salomón y las dos prostitutas resalta esto. Salomón era conocido por su sabiduría, un don que él pidió a Dios. Hubo una vez, en 1 Reyes 3, versos 16 a 28, donde dos mujeres vinieron a él con un bebé, cada una alegando ser la madre. Salomón, ante este dilema, propuso una solución impactante: cortar el bebé por la mitad y dar una parte a cada mujer. Esto suena horrible, pero era en realidad una prueba astuta. La verdadera madre, movida por el amor, inmediatamente pidió a Salomón dar el bebé a la otra mujer, esperando salvar la vida del niño. Salomón entonces supo que ella era la verdadera madre. Esta historia no es solo sobre la sabiduría de Salomón, es sobre cómo Dios, a través de Salomón, reveló la verdad.
La sabiduría de Salomón, un regalo de Yahvé, se convirtió en el estándar para descubrir la verdad en una situación aparentemente imposible. Este escenario no es solo una demostración de inteligencia humana, es una demostración de cómo la sabiduría de Dios puede cortar el engaño y la confusión para revelar la verdad. Yahvé, a través de Salomón, mostró que Él es la fuente de la verdad y que su sabiduría es el estándar supremo. Entonces, cuando decimos que Yahvé es el estándar absoluto de verdad, estamos afirmando que Él es como el juez o árbitro supremo en el juego de la vida. Él no necesita consultar a nadie ni nada para saber lo que es verdadero. Esto no es solo un hecho interesante sobre Dios, tiene un impacto real en nuestras vidas. Cuando comprendemos que Yahvé es el estándar de verdad, comenzamos a buscarlo para orientación sobre lo que es verdadero en nuestras propias vidas. No necesitamos estar perdidos en un mar de opiniones e información conflictiva. Tenemos una fuente confiable, un estándar inalterable en un mundo constantemente cambiante. Yahvé, siendo el estándar absoluto de verdad, es un gran asunto. No es solo un concepto teológico, es una guía práctica y cotidiana. Cuando estamos inseguros sobre lo que es verdadero o correcto, podemos mirar a Dios, a Yahvé, como nuestro punto de referencia final. Así como en la historia de Salomón, la sabiduría de Dios puede ayudarnos a navegar por los desafíos más difíciles de la vida y llevarnos a la verdad. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una situación difícil, recuerda a Yahvé, el estándar absoluto de verdad. Y tal vez, al igual que Salomón, encuentres la sabiduría que necesitas. Número 9. Yahvé significa que Dios hace como le agrada. Cuando pensamos en Yahvé, un nombre para Dios en la Biblia, es como abrir una puerta para entender su naturaleza y acciones. Yahvé no es solo un nombre, es una declaración sobre la libertad absoluta de Dios para hacer lo que le agrada. Pero ¿qué significa esto realmente? Dios enfrentando a Faraón. Si tuvieras el poder de hacer absolutamente cualquier cosa, ¿qué harías? Para la mayoría de nosotros, nuestras elecciones están limitadas por nuestras circunstancias, habilidades o lo que otros esperan de nosotros. Pero Dios, como Yahvé, no está limitado por esas restricciones. Él hace lo que le agrada, y eso es siempre correcto, siempre bello y siempre verdadero. Esto está eco en la Biblia, como en Salmos 115, verso 3, que afirma: «Nuestro Dios está en los cielos, hace todo lo que le agrada». Esto puede estar conectado de vuelta a la historia de los israelitas, mientras eran esclavos en Egipto, y Dios decidió liberarlos. Pero ¿por qué eligió ese momento? ¿Y por qué las plagas? Estos eventos muestran que Dios actúa de acuerdo con sus propios planes y tiempos. En Éxodo 9, verso 16, Dios dice a Faraón por medio de Moisés: «Pero de hecho, por esta razón te he mantenido en pie, para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra». Dios estaba demostrando que Él está al mando, utilizando la situación para revelar su poder y propósito. Ahora puedes preguntarte, ¿esto hace de Dios una especie de titiritero, manipulando todo sin cuidado? De ninguna manera. La belleza de la voluntad de Yahvé es que siempre está alineada con su carácter, que es bueno, amoroso y justo. Incluso cuando no entendemos sus acciones, vienen de un lugar de sabiduría y amor supremos. Por ejemplo, cuando Dios guió a los israelitas a través del Mar Rojo, no fue solo una demostración de poder, fue una liberación de su pueblo, un testimonio de su fidelidad y amor. Otro ejemplo es la historia de Job, donde un hombre pierde todo: su riqueza, su familia, su salud. Es una lectura difícil, honestamente, pero a lo largo de todo, el tema subyacente es la soberanía de Dios. Job 42, verso 2, lo reconoce mientras Job dice: «Sé que puedes hacer todas las cosas. Ningún propósito tuyo puede ser frustrado». Este entendimiento de Yahvé, que Él hace como le agrada, puede suscitar muchas preguntas. ¿Es justo? ¿Podemos confiar en un Dios que opera de esta manera? Piensa en algo que nunca cambia y es siempre lo mismo, incluso en las partes más amplias y vastas del universo. Así es Dios.
Él está fundamentado en su naturaleza perfecta. Todo lo que hace, lo hace con un propósito, ya sea para mostrar su amor, demostrar su poder o enseñarnos algo importante. Dios en forma humana. Ahora, no nos olvidemos de Jesús, Dios en forma humana, en el Nuevo Testamento. Jesús frecuentemente habla sobre hacer la voluntad de su Padre, pues he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Juan 6, verso 38. Incluso Jesús, siendo Dios, se adhirió a la voluntad de Yahvé, alineando sus acciones con el plan mayor de Dios para la humanidad. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Entender a Yahvé como un Dios que hace como le agrada nos invita a confiar en su mayor sabiduría y plan. Se trata de reconocer que somos parte de un cuadro mayor, uno que es pintado por un Dios todopoderoso y todo sabio. Se trata de fe, realmente confiando que, incluso cuando las cosas no tienen sentido para nosotros, son parte de un diseño perfecto y hermoso. La libertad de Yahvé para hacer como le agrada no es motivo de miedo, sino razón para esperanza y confianza. Es un recordatorio de que todo en nuestras vidas, desde los eventos más significativos hasta los detalles menores, está bajo el gobierno de un Dios que no es solo poderoso, sino también amoroso y justo. Entonces, la próxima vez que escuches el nombre Yahvé, recuerda que no es solo un nombre, es una declaración de la libertad absoluta de Dios, del poder ilimitado y de la voluntad perfecta. ¿No es reconfortante saber que el Dios que creó el universo está al mando y trabajando todo para nuestro bien? Número 10. Yahvé significa lo más importante para el universo. Cuando hablamos de Yahvé, o Dios, estamos hablando de alguien que es el ser más importante y valioso de todo el universo. Es Dios, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Porque Dios, o Yahvé, no es solo una parte del universo, sino aquel que creó todo y mantiene todo funcionando. Él es más fascinante, más increíble y más agradable que cualquier otra cosa que podamos imaginar, incluyendo el propio universo. La creación del mundo. Pensemos por un momento en la historia de la creación en la Biblia, en el libro de Génesis. Aquí vemos a Dios, simplemente hablando, trayendo todo a la existencia, desde la vastedad del espacio hasta las más pequeñas criaturas en la tierra. Y Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Génesis 1, verso 3. ¿No es increíble pensar que con solo palabras Dios hizo todo? Esta historia nos muestra cuán poderoso e importante es Yahvé. Él no solo hizo el universo, Él planeó cada detalle, colocando las estrellas en el cielo y formando el corazón humano con el mismo cuidado y atención. Pero la importancia de Yahvé va más allá de su poder de creación. Nos dice que Dios no es solo un creador poderoso, sino también eterno e inmutable. Él siempre ha estado allí y siempre estará. ¿No es ese el tipo de ser que te gustaría conocer mejor? Relación con su pueblo. Además, la importancia de Yahvé se ve en su relación con las personas. Tomemos, por ejemplo, la historia de David y Goliat. David, un joven pastor, enfrenta a un guerrero gigante. Antes de la batalla, David dice, «El Señor, Yahvé, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de las manos de este filisteo». 1 Samuel 17, verso 37. La confianza de David no estaba en su propia fuerza, sino en Yahvé. Y adivina qué, David gana. Esta historia no es solo sobre alguien que no se esperaba que ganara o saliera por encima. Es sobre cómo Yahvé está involucrado en nuestras vidas, ayudando y guiándonos. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué deberíamos preocuparnos de que Yahvé sea la realidad más importante y valiosa en el universo? Piensa en esto. Si Dios es el ser más increíble, poderoso y cariñoso que existe, no tiene sentido querer conocerlo, aprender sobre Él, hablar con Él y entender lo que quiere para nosotros. Es como encontrar el mayor tesoro del universo y darse cuenta de que no es oro o diamantes, sino una relación con Yahvé. Y aquí hay algo más para considerar. Si Yahvé es tan grande y poderoso, y aún así se preocupa por nosotros, ¿no cambia eso cómo vemos nuestros problemas y desafíos? Como David enfrentando a Goliat, no estamos solos. Tenemos al ser más poderoso del universo a nuestro lado. Al final,
Pensar en Yahvé como la realidad más importante y valiosa del universo no es solo sobre reverencia y admiración, es sobre encontrar propósito, esperanza y una conexión más profunda con aquel que hizo todo. Es un entendimiento de que, en este increíble universo, el Creador, Yahvé, está personalmente interesado en cada uno de nosotros. ¿Por qué Yahvé se destaca? Yahvé no es solo cualquier nombre para Dios, es como un nombre personal e íntimo que muestra una conexión profunda. Yahvé se destaca entre otros nombres para Dios porque está directamente vinculado a la propia descripción de Dios en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento. Dios usa este nombre para hablar sobre sí mismo de manera muy personal. Otros nombres para Dios en la Biblia, como Elohim o Adonai, son más como títulos que nos hablan sobre Dios siendo poderoso, pero Yahvé es más sobre la naturaleza de Dios, su presencia eterna y su relación con las personas. Es como si Dios dijera: estoy aquí contigo, siempre. Entonces, ¿por qué Yahvé se destaca? Es porque es un nombre que habla de la presencia perenne de Dios y de su relación cercana con nosotros. Es como si Él estuviera diciendo: no soy solo un ser poderoso, soy tu Dios personal. Yahvé era originalmente un dios edomita o cananeo. Si Dios es quien la Biblia dice que Él es, el creador de todo, el autor de la vida, el juez y el salvador, tiene sentido que Él haya comenzado como una deidad local. La Biblia comienza con: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1, verso 1. Esto no suena como un Dios local, ¿verdad? Principales argumentos sobre Yahvé. Algunos teóricos argumentan que, durante el Éxodo, cuando los israelitas estaban vagando por el desierto, encontraron a los madianitas y adoptaron algunas de sus ideas religiosas. Señalan que Moisés se casó con la hija de Jetro, un sacerdote de Madián, y sugieren que Moisés pudo haber incorporado algunas de las creencias de Jetro en la religión israelita. Pero es realmente probable que Moisés, que habló directamente con Dios, de repente mezclara otras creencias. Un documento egipcio antiguo menciona un lugar en Edom asociado a un dios llamado JVH, que suena un poco como Yahvé. Pero, ¿es eso suficiente para decir que Yahvé es un dios edomita? Parece un poco forzado, ¿no crees? Otras percepciones de Yahvé como una divinidad local. Algunas personas también señalan versículos bíblicos que mencionan a Dios actuando en áreas dentro de Edom, como en Deuteronomio 33, verso 2, Jueces 5, versos 4 a 5, y Habacuc 3, verso 3. Sugieren que, como Yahvé estaba activo en esas áreas, podría estar vinculado al Dios de Edom. Pero aquí está el problema. La Biblia habla sobre Dios siendo activo en todos los lugares. En Habacuc 3, verso 3, dice: «Su gloria cubrió los cielos y su alabanza llenó la tierra». Esto no es un Dios local, es un Dios universal. Entonces, lo que nos queda es una teoría basada en la ruta de viaje de Israel, el matrimonio de Moisés, un nombre similar y algunos versículos bíblicos. No es la base más sólida, ¿verdad? Afortunadamente, hay muchos estudios religiosos y no religiosos disponibles que muestran que esta idea de Yahvé, siendo un dios edomita, no es verdadera. Estudios continúan mostrando la precisión histórica, geográfica, científica y espiritual de la Biblia. De todos los libros sagrados del mundo, solo la Biblia resiste a cada desafío, probando repetidamente su confiabilidad e inspiración, como dice el Salmo 19, verso 8. Entonces, Yahvé era originalmente un dios edomita o cananeo. La evidencia en la propia Biblia sugiere lo contrario. Él es presentado como el creador de todo, no una divinidad local. Siempre es fascinante explorar estas teorías, pero también es importante analizarlas críticamente y ver qué realmente se sostiene. Parte 3. Conclusión. Al finalizar, recordemos que Yahvé no es solo un nombre de un libro antiguo. Se trata de un Dios que está vivo y activo hoy. Hemos visto que Yahvé significa yo soy, mostrándonos que Dios es eterno, siempre existiendo, siempre presente, como Él mismo dijo a Moisés en Éxodo 3, verso 14, «Yo soy quien soy». Es un nombre que nos tranquiliza de que, no importa por lo que estemos pasando,
Dios está con nosotros. Hemos descubierto también que Yahvé es el nombre de una relación. No es un título distante y formal, sino un nombre personal que nos invita a un camino más cercano con Dios. Como en el Salmo 23, donde David habla de Yahvé como su pastor, guiando y cuidando de él. Esto nos muestra que Dios quiere estar involucrado en los detalles de nuestras vidas. Yahvé también es sobre fidelidad y promesas. A lo largo de la Biblia, vemos a Dios haciendo y manteniendo promesas, mostrando que Él es un Dios en quien podemos confiar, ya sea liderando a los israelitas hacia la tierra prometida o enviando a Jesús como nuestro Salvador. Las acciones de Yahvé son todas sobre su compromiso con su pueblo. En este artículo hemos visto que Yahvé es un nombre que habla de poder y fuerza, pero también de amor y misericordia. Es un nombre que guarda los misterios del universo, pero nos encuentra en nuestras luchas diarias. Se trata de un Dios tan grandioso e increíble, pero que conoce a cada uno de nosotros por nombre y cuida de nuestras necesidades más profundas. Entonces, al terminar esta exploración, llevemos con nosotros estos nuevos conocimientos sobre Yahvé. Ya sea enfrentando tiempos difíciles o celebrando buenos momentos, recordar quién es Yahvé puede cambiar cómo vemos nuestras vidas y el mundo a nuestro alrededor. No es solo sobre aprender algo nuevo, es sobre ver la vida a través de una lente diferente, una lente que nos muestra la grandeza, la cercanía y la fidelidad de Yahvé, el Dios que es, que fue y que ha de venir. Recordemos, Yahvé no es solo un nombre en un libro, es un nombre que resuena a través de nuestras vidas, invitándonos a descubrir más, a confiar más y a experimentar la plenitud de una vida vivida con Dios. Como Jeremías capítulo 29, verso 13 dice: «Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón». Sigamos buscando, explorando y encontrando nuevas maneras de que Yahvé esté presente y actuando en nuestras vidas. Oremos. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti hoy con corazones abiertos para aprender y comprender más sobre ti, Yahvé, un nombre tan rico en significado y aún frecuentemente no totalmente comprendido. Al reunirnos en tu presencia, buscamos desvelar las capas de tu nombre que muchos de nosotros aún tenemos que descubrir. Yahvé, tú eres, yo soy quien soy, el eterno, inalterable por el tiempo. Tú eres el mismo Dios que habló con Moisés desde la zarza ardente, que lideró a los israelitas por el desierto y que nos ofrece salvación a través de Jesucristo. Tú no eres solo una figura del pasado, sino una presencia viva y activa en nuestras vidas hoy. Conforme reflexionamos sobre tu nombre, Yahvé, reconocemos tu autoridad sobre toda la creación. Tú no eres solo un Dios que creó el universo y se alejó. Tú estás íntimamente involucrado en cada detalle de nuestras vidas. En los momentos en que nos sentimos solos o abrumados, recuérdanos que tú eres el Dios que siempre está presente, que nos ve y nos conoce completamente. Señor, en un mundo que a menudo parece caótico e incierto, tu nombre, Yahvé, permanece como un testimonio de tu fidelidad. Tú eres el Dios que cumple promesas, que camina a nuestro lado en cada estación de la vida. Ayúdanos a confiar en tu naturaleza constante, a encontrar paz en el conocimiento de que tú eres inmutable en tu amor y misericordia. Yahvé, tú eres también un Dios de justicia y rectitud. En una sociedad donde la injusticia a menudo parece prevalecer, recuérdanos que tú eres el juez supremo, que tus caminos son perfectos y tu tiempo es siempre el correcto. Danos la valentía para defender lo que es correcto, para ser tus manos y pies en un mundo que necesita tu amor y gracia. En tu nombre, Yahvé, hay también curación y restauración. Para aquellos entre nosotros que están heridos, sea física, emocional o espiritualmente, oramos por tu toque curativo. Tú eres el Dios que restaura, que hace todas las cosas nuevas. Trae confort a aquellos en dolor y esperanza a aquellos que están desistiendo. Como Yahvé, tú eres un Dios que escucha, que atiende nuestras oraciones y responde con compasión. En este momento, traemos ante ti las preocupaciones de nuestros corazones,
nuestras esperanzas, nuestros miedos y nuestros sueños. Colocamos todo a tus pies, confiando en tu bondad y en tus planes para nuestras vidas. Padre, enséñanos a caminar en tus caminos, a buscar tu rostro en todo lo que hacemos. Ayúdanos a vivir vidas que reflejen tu amor y tu verdad. En un mundo que a menudo intenta definirnos por nuestros fracasos o nuestros éxitos, recuérdanos que nuestra verdadera identidad se encuentra en ti, Yahvé, el Dios que nos conoce por nombre y nos ama incondicionalmente. Mientras continuamos en nuestras vidas diarias, que la verdad de quién tú eres, Yahvé, moldee nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras relaciones, que podamos ser un reflejo de tu amor para aquellos a nuestro alrededor, mostrando bondad, gracia y compasión, de manera que atraiga a otros hacia ti. Yahvé, agradecemos por el don de tu palabra, que revela tu carácter y tus promesas. Ayúdanos a sumergirnos más profundamente en las Escrituras para descubrir más sobre quién tú eres y cómo deseas trabajar en nuestras vidas y a través de ellas. Finalmente, Yahvé, oramos por un entendimiento más profundo de tu amor y de tu propósito para nuestras vidas. Abre nuestros ojos para ver tu trabajo a nuestro alrededor, nuestros oídos para oír tu voz y nuestros corazones para recibir todo lo que tienes para nosotros. Que vivamos cada día a la luz de tu presencia, guiados por tu Espíritu y firmes en tu verdad. En el nombre poderoso y precioso de Yahvé, oramos. Amén.